Muy buenos días, como siempre un placer poder saludarles en esta mañana de domingo y más placer también poder compartir con ustedes algo de la palabra del Señor y algo que impactó mi corazón esta semana. Quiero empezar por leer un pasaje que está en Marcos 12, versículos 28 al 31, un pasaje que conocemos la gran mayoría de nosotros bastante bien. Dice así: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El resumen de lo que Dios pide de ti y de mí está contenido en estos dos mandamientos. Y el orden en el que Jesús los menciona es de crucial importancia. Primero está el amar a Dios y después al prójimo. Y esto no es solo porque Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, sino también porque es imposible amar al prójimo sin primero amar a Dios. No importa cuántas obras de caridad pueda hacer una persona por su prójimo, si no ama a Dios primero, esas obras de caridad se harán a partir de deseos egoístas que pueden sonar muy piadosos, pero en el fondo tienen el propósito de hacer que la persona se vea bien ante los demás o incluso que se vea superior a los demás. Pero el primer mandamiento muestra el amor en 4 partes o dimensiones, como las llama Mark Batterson en su libro Primitivo. Esto es lo que dice Mark: no basta amar a Dios solo con el corazón o con el alma, la mente o nuestras fuerzas. Él nos llama, nos manda incluso a amarle de las 4 maneras. Y vamos a adentrarnos un poco en estas 4 dimensiones para comprender mejor lo que Jesús nos quiere enseñar con este mandamiento. Número 1, corazón. La palabra en griego para corazón es cardia, de donde proviene, por supuesto, la palabra en español cardio, que utilizamos para muchas cosas, y que tiene que ver con el corazón, el centro de nuestro aparato circulatorio, y ocupa el lugar más importante dentro del sistema humano, dentro de nuestro cuerpo físico. Por una sencilla transición, la palabra vino a significar en aquel tiempo toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. En otras palabras, se usa el corazón de forma figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón implica hacerlo con todos nuestros pensamientos y todos nuestros sentimientos. Mediten ahora brevemente en los siguientes pasajes que usan la palabra cardia para entender un poco mejor las implicaciones de amar a Dios con todo nuestro corazón. Mateo 5:8, Mateo 6:19 al 21, Hechos 4:32 al 35. En este pasaje, cardia se traduce como sentir. Cuando ustedes vean la palabra sentir en la Nueva Versión Internacional, es cardia. Y Romanos 8:26 y 27. La segunda dimensión tiene que ver con el alma. La palabra en griego para alma en este pasaje es psuke. Denota el aliento de la vida y luego el alma en sus varios significados. Es el lugar en donde se asienta la personalidad, aquello inmaterial que nos identifica de otros. Entonces, amar a Dios con toda nuestra alma implica hacerlo con todo nuestro ser, o dicho de otra manera, toda nuestra personalidad. Mediten ahora brevemente en estos pasajes que usan la palabra psuke para entender un poco mejor las implicaciones de amar a Dios con toda nuestra alma. Mateo 6:25, aquí la palabra alma en realidad se traduce como vida, o la palabra psuke, se traduce como vida. Mateo 10:28,
Juan 12, 25 al 26, nuevamente, su que aquí se traduce como vida, y Hebreos 4, versículos 12 y 13. La tercera dimensión tiene que ver con la mente, y la palabra en griego para mente es dianoia, que literalmente significa pensar total, facultad del conocimiento o entendimiento. En algunos pasajes incluso se traduce como actitud. Entonces, amar a Dios con toda nuestra mente implica hacerlo con todo nuestro entendimiento y actitud. Va más allá de nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestros pensamientos. Mediten ahora brevemente en estos pasajes que usan la palabra dianoia para entender un poco mejor las implicaciones de amar a Dios con toda nuestra mente. Colosenses 1, 21 al 23, y aquí la palabra dianoia se traduce como actitud. Hebreos 8, 10, Primera de Pedro 1, 13 al 15, la palabra dianoia aquí se traduce como inteligencia. Y Primera de Juan 5, 20, y aquí la palabra dianoia se traduce como entendimiento. Y la cuarta dimensión, que tiene que ver con todas nuestras fuerzas. La palabra en griego para fuerzas es ischus, que denota capacidad, fuerza o poder. Entonces, amar a Dios con todas nuestras fuerzas implica hacerlo con toda la capacidad que hemos recibido de Él. Todo lo que hacemos, todos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades deben estar rendidos a Él. Y ahora mediten brevemente en estos pasajes que usan la palabra ischus para entender un poco mejor las implicaciones de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. El primero de ellos es Efesios 6, versículos del 10 al 12. Aquí la palabra ischus se traduce como poder. Y Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11, en donde también la palabra ischus se traduce como poder. Y bien, después de meditar y reflexionar en esta enseñanza, ¿puedes tú decir que amas a Dios honestamente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Jesús nos enseña que no podemos amar a Dios de ninguna otra forma. Estas 4 dimensiones son integrales, se requieren todas juntas. Y esto es lo que Dios pide de ti. Vamos a orar. Dios, queremos darte muchas gracias porque este mandato que Jesús nos da de amarte a ti con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, no está hecho para personas que no han rendido su vida a Cristo. Sin Cristo esto sería imposible. Pero el amor de Cristo en nosotros es el que nos ha facultado para poder amarte a ti en estas 4 dimensiones. Gracias, Señor, porque tenemos esa facultad. Ahora queremos hacerlo, queremos poner esto en práctica. Y yo pido que tu Santo Espíritu nos muestre y nos guíe a todos y cada uno de nosotros en este camino para descubrir aún más de lo que hemos estado meditando el día de hoy, lo que implica amarte en estas 4 dimensiones. Muéstranos dónde estamos fallando, Señor, y enséñanos a amarte como tú nos has amado a nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados. Les mandamos un abrazo y un beso.